Buenos días a todos, ¿cómo están? Es un gusto para el programa de egresados realizar este tipo de actividades. Para el caso del evento de innovación más valor, desafíos y oportunidades en propiedad intelectual. Para esta charla quiero presentarles a Carlos David Franco Forero. Él es ingeniero químico y magíster en estudios sociales de la Universidad Nacional de Colombia, certificado en estudios ambientales de la Universidad de Akron, especialista en ingeniería de operaciones y en estudios de maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental, consultor en innovación, estrategia y propiedad intelectual. Es un gusto para nosotros, Carlos, tenerte el día de hoy. Bienvenido a toda la comunidad, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar siempre de estos temas muy interesantes que a mí particularmente me apasionan porque desde hace varios años me dedico a esto, tanto desde lo práctico como desde lo teórico. Entonces, para mí es un gusto poder charlar un poco con ustedes sobre este tema. Entonces, rápidamente voy a compartir mi presentación porque les voy a hablar de varias cosas muy interesantes, pues que espero que sean muy interesantes, para mí lo son. Eh, entonces, esta charla que yo denominé la patente de la panela revisitada, los significados de proteger una tecnología, lo estaba pensando cuando dije el nombre desde una perspectiva muy filosófica y cuando empecé a hacer la presentación, estaba dándome cuenta que iba desde una perspectiva más práctica. Entonces los significados, como van a ver ahorita en la presentación, se van a ir convirtiendo en recomendaciones, unas recomendaciones basadas en mi experiencia, que por supuesto no es la última palabra, pero que están basadas precisamente en varios años de haber trabajado redactando patentes en la Universidad Nacional, acompañando proyectos de desarrollo y de propiedad intelectual en la Universidad Javeriana y también como consultor independiente ya desde hace unos años lo sigo haciendo. Y además porque en mis estudios que he realizado me he dedicado también a estudiar un poco el tema. Entonces aquí yo los significados, y por eso puse ahí esa definición, significados tiene varias definiciones, pero yo me voy a centrar en esta, hacer saber o declarar o manifestar algo. Entonces yo voy a declarar algunas cosas sobre las patentes, basadas en este caso de la patente de la panela que pues digamos que, aunque se los voy a mostrar ahorita, si bien no recuerdan, cuando estábamos en cuarentena, en confinamiento, salieron unas noticias de las que ya vamos a hablar un poquito, diciendo que había una persona que quería patentar la panela, que cómo así, que cómo era posible ese evento. Entonces, vamos a ello. Este es un proceso simplificado de solicitud de patente y espero que hayan estado en la charla ahorita de Andrés Mauricio porque tocó varios puntos interesantes en su charla de invenciones implementadas por computador. Eh, Habló de varias cosas de la decisión 486, de los requisitos. Yo voy a tocar algunas cosas de esas acá. Eh, el proceso simplificado de patente ahí en estos punticos es qué se necesita para pedir una patente y que la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso colombiano, se la conceda a uno. Lo primero es una preparación y voy a dejar ese en vacío porque más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Pero desde los punticos arranca la interacción con la superintendencia. Entonces uno lo primero que hace es un registro y en ese registro lo que se pone allá es un documento de patente, ¿cierto? En ese documento de patente, uno tiene que describir la tecnología que va a patentar, tiene que ponerle un título a ese documento y tiene que hacer unas reivindicaciones, ¿sí? Esas reivindicaciones son el corazón de la patente, son lo que, es, lo que describe, más bien, es sobre lo que se van a conceder los derechos, ¿sí? Lo que está escrito ahí y si al final me la conceden, esos son, sobre esos que voy a tener derechos. Si no está ahí, no quedó en la patente. Eso puede estar en la descripción, incluso puede estar en el título, pero si no está en, en las reivindicaciones, no hay derecho sobre eso.
Luego de ese registro, bueno, además de pagar unas tasas y además de poner quiénes son los inventores, que también voy a hablar de eso ahorita más adelante. Ese documento y eso que uno registra, la superintendencia revisa unos requisitos mínimos, ¿cierto? Entonces yo puedo subir allá una descripción y ya. Si no hay reivindicaciones, la superintendencia me va a decir, oiga, dentro de los requisitos mínimos le faltan las reivindicaciones. No podemos seguir el proceso si usted no pone unas reivindicaciones. Y si uno no responde eso, el proceso se cae, ¿sí? Y la solicitud queda en un estado que se llama abandono, ¿ya? ¿Por qué abandono? Porque no se contestó, pero eso quedó archivado allá con un número de erradicación, pero nunca se publicó, que es la siguiente etapa, la publicación. Y les preguntaba si habían estado en la charla anterior porque Andrés Mauricio decía, cuando uno solicita una patente, uno publica, uno le dice a la gente, mire, yo estoy patentando esto, ¿sí? Para que la gente se dé cuenta de que hay una nueva tecnología que está siendo protegida y que eventualmente puede ser desarrollada. No me voy a entrar mucho en los tiempos, pero los tiempos del proceso de patente dependen mucho del tiempo que uno escoja para la publicación, porque uno puede escoger un tiempo entre 0 y 18 meses, y eso ya implica que la patente se va a demorar pues un año y medio más o menos por una decisión de uno como solicitante. Listo, para que lo tengan presente. Cuando la patente se publica, entra en un periodo de 6 meses en donde se pagan unas tasas para que la superintendencia evalúe y para que terceros se puedan oponer a mi patente, que es muy interesante en este caso de la patente de la panera, porque hubo personas que, demostrando un legítimo interés, se opusieron a esa patente. Pasados esos 6 meses, la superintendencia inicia el proceso de evaluación, que puede durar un tiempo que está relacionado más que todo con las capacidades de la superintendencia, teniendo en cuenta que hace unos años era una de las 2 o 3 oficinas más rápidas del mundo, y eventualmente hay una decisión final. La decisión final puede ser que se la conceden o que se la nieguen. ¿Listo? Proceso simplificado de patente está muy simple. Entonces, este es el primer significado basado en eso. Pedir una patente significa que hay que prestar atención. Uno tiene que tener en cuenta los tiempos, los documentos y el dinero que hay que tener para pedir una patente. ¿Listo? Y esos tiempos, dineros, documentos están marcados por una normativa, ¿vale? Que en algunos casos se puede flexibilizar, pero digamos que yo no voy a entrar en esos detalles. Ya esos detalles son un poco más jurídicos y hay gente que es muy versada en hacer ese tipo de cosas, pero cuando uno solicita una patente tiene que regirse por esos tiempos y tener presente eso. El significado 2, por también recomendación, se supone, en teoría, cuando uno pide una patente se fomenta la innovación. Por eso el tema de la publicación. Los sistemas de patentes, los sistemas internacionales y nacionales de patentes, están hechos para que la información esté accesible, ¿sí? Que yo pueda buscar en Google Patents o en la oficina de la superintendencia las patentes y ahí me aparezca toda esa descripción que los solicitantes hacen para que yo eventualmente pueda replicar esas tecnologías y eventualmente mejorarlas. De ahí viene el tema de que en teoría se fomenta la innovación, de que yo veo referentes y basados en eso puedo mejorar. Las patentes en nuestro medio no son documentos muy consultados, sin embargo, son muy interesantes pues porque hay información ahí no solo descriptiva de las tecnologías, sino de quiénes intervinieron, en qué países están, qué empresas están patentando, ¿cierto? Es muy interesante ver esas tendencias también, pues como para ver hacia dónde se está moviendo cierto sector tecnológico que me interesa o en donde quiero ingresar, ¿vale? Entonces, ese proceso simplificado para la solicitud de la patente de la panela, lo voy a seguir llamando así, y entre comillas, pues porque ya vamos a ver que no se está patentando la panela, sino otra cosa. El registro de eso se hizo el 8 de abril del 2020, ¿cierto? Una revisión de requisitos mínimos muy rápida, y el 21 de abril, a los 13, 12, 13 días,
se publicó. Una publicación rápida, casi inmediata, ¿cierto? La patente se evaluó, empezó la evaluación el 21 de octubre, si se fijan, 6 meses exactamente después inicia la evaluación con su correspondiente pago de tasas y hubo una decisión final el 9 de enero de este año. Si se fijan, casi 3 años y medio después, pongámosle 3 años larguitos, se tomó la decisión final que fue la negación. ¿Sí? Se negó hasta ese momento, aunque ustedes no lo crean y creen que se haya negado antes. Lo que yo les voy a mostrar en las siguientes diapositivas es la controversia mediática que se dio justo en medio de esas dos bolitas de la publicación y la evaluación. Dentro de ese periodo de 6 meses fue donde empezaron a salir todas las noticias de se está patentando la panela, de qué vamos a hacer, de esto no puede pasar. Todo eso pasó ahí, ¿sí? Ahí. Fue una lluvia, una inundación de noticias con mucha información que ya vamos a tratar como de ir desglosando un poquito. Entonces, fíjense las particularidades de este proceso, una publicación muy rápida y ahorita les voy a mostrar por qué esa publicación tan rápida, ¿cierto? Las primeras noticias que están cercanas a abril, digamos, eh, fueron unas noticias en donde se estaba hablando de una tecnología que iba a revolucionar la industria de los endulzantes, ¿sí? Unas noticias relacionadas con una tecnología de un componente extraído de la caña de azúcar que iba a ser muy bueno porque tenía una composición especial y no hacía los efectos dañinos del azúcar refinada, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos en la de la izquierda arriba, dice Jorge Enrique González Ulloa, un ingeniero investigador de la Universidad del Estado de Luisiana, es decir, ya nos están diciendo que esta persona está ubicada en Estados Unidos, describió la fórmula redentora de la industria mundial de la caña, o sea, es una tecnología disruptiva, ¿ok? Abajo, el oro líquido, es quizás uno de los descubrimientos del siglo, entonces fíjense en dónde están posicionando esa tecnología, ¿cierto? Uno de los descubrimientos del siglo. Antes de esto, antes de estas dos noticias, al señor González Ulloa lo entrevistaron en La Hora de la Verdad, que es un programa de RCN Radio, tal vez, no estoy seguro, en donde la entrevista le preguntan, bueno, ¿usted cómo descubrió eso? No, yo soy un industrial que está radicado desde hace años en Estados Unidos y trabaja en estos temas. Y llegué pues a este proceso revolucionario, ¿cierto? Eh, Miremos el detalle de la noticia de la izquierda arriba. El fundador del Ingenio Río Paila es abuelo, bueno, el nieto político es el señor Juan Enrique, digamos que es un abuelo político, entonces, para ponerlo en los mismos términos, entonces ahí ya hay una conexión con la industria azucarera, ¿vale? ¿Qué pasó después de eso? Eso genera revuelo y empieza gente a sentirse identificada con el tema porque al parecer no es tan novedoso el proceso, no es tan diferente a la panela. Y empieza a darse el término de patentar la panela, ¿cierto? Polémica por patente del proceso de producción de panela, patentar la panela, el camino a la extinción del sector. El grupo Río Paila quiere patentar la panela, ¿listo? Entonces, fíjense estas conexiones que se empiezan a hacer, no solamente con el producto, digamos, allá al otro lado se estaba hablando de un producto endulzante, aquí ya lo están poniendo del lado de es igual a la panela, es igual al proceso de la producción de la panela, y además es Río Paila, una industria azucarera, la que se está metiendo en este negocio. Resulta que en Colombia existe la Ley 40, que la Ley 40 entre otras cosas, es una ley de fomento a la producción de panela y a los paneleros. En esa ley 40 hablan de que los azucareros no se pueden meter en la producción de panela. Entonces es muy importante el hecho de que quieran asignarle una relación a esta patente con Grupo Río Paila, ¿vale?
Empiezan a adentrarse otros actores, representantes a la Cámara, senador Jorge Robledo también intervino diciendo que eso no era posible, y esta organización que se llama Dignidad Agropecuaria, de abajo a la derecha, que es una sociedad, una asociación tal vez, bueno, no recuerdo bien qué figura tiene, pero ellos están como en pro de proteger al campesinado, haciendo cierto tipo de acciones y vamos a ver aquí que intervino efectivamente con una acción de oposición de la patente. O sea, fue un grupo que dijo, yo tengo legítimo interés en oponerme a esa protección y vamos a enviar un documento. Entonces, el primer momento, una tecnología revolucionaria. Segundo momento, hey, no, esa tecnología es lo mismo que en la panela. Tercer momento, y aquí mezclo un par de cosas, es el gremio azucarero se desliga de eso y dice, hey, momento, nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿sí? Río Paila no está intentando patentar la panela, dice, en realidad se trata de una solicitud de patente hecha por un ciudadano independiente, ¿ok? Que si bien es nieto político, como habíamos visto del fundador de Río Paila, él no quiere patentar la panela, sino un proceso que es diferente, ¿ya? ¿Qué otra cosa pasa en este tercer momento? Entran los expertos en propiedad intelectual y empiezan a decir, venga, esa patente no es sobre la panela. Empecemos a darle como el sentido que tiene esto en realidad y démonos cuenta que no es en digamos, tan directa la afectación tanto al producto como al proceso de la panela, sino que es otra diferente. Entonces, mira, revisamos el documento, hablamos con abogados, paneleros e ingenieros para entender la controversia del patente. Lo mismo el de abajo, patentar la panela, verdades y mentiras detrás de la discusión. Entonces, empiezan a darse discusiones sobre si sí es una patente, si sí están patentando la panela o no, si sí es parecido o no, si el señor sí es de Río Paila o no, ¿cierto? Empiezan a un poco a alejarse de la parte más emocional, porque incluso recuerdo una noticia en donde hablaban que María Fernanda Cabal estaba involucrada porque también hacía parte de la familia de los fundadores de Río Paila, se volvió una cuestión política, ¿sí? Una cuestión política, ¿sí? Como unos privados industriales de dinero tratando de afectar a el campesinado y a los pequeños productores, a una industria que está en riesgo, ¿cierto? Unas retóricas bien interesantes. Un cuarto momento, entonces dice, listo, vamos a tomar acción, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a hacer algo. Entonces los paneleros harán vaca para frenar la patente, que le dejaría sin dulce, muy el clickbait que no puede faltar. Y el sector panelero avanza en su defensa contra la patente y aquí hay una cosa muy interesante, la disputa también es internacional. ¿Cierto? En la entrevista que les comenté hace un rato, el señor menciona que la patente ya está en Estados Unidos. Sin embargo, eso aquí se empezó a saber a medida que la gente fue adentrándose en el caso. Entonces aquí viene un significado 3 y es, hay que informarse antes de opinar de una tecnología que está en proceso de protección. Digamos que mi punto aquí no es, no hay que ser experto para tener una opinión, pero uno no se puede, uno tiene que tomar decisiones y dar opiniones informadas, ¿sí? Porque si no, la cosa, como les estaba mencionando ahorita, se politiza sin necesidad cuando la cosa se puede resolver por otros lados, ¿ya? No hay que ser experto en patentes para opinar del proceso de la panela, obviamente no, pero pues si uno sabe un poquito más, puede dar una opinión un poquito mejor y una opinión que además de estar informado el que la da, puede informar también a otros sobre el tema. Entonces, esta controversia mediática, y este es un inserto que saqué de un artículo que publicamos este año, que bueno, que nos publicaron este año, pero que en realidad solicitamos hace dos, o sea, en ese momento todavía no sabíamos qué iba a pasar con la patente. Esa es una línea de tiempo de esas noticias que les mostré y de varias otras. Desde el 10 de julio, que fue la primera entrevista con Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, hasta el primero, digamos, hasta mediados de octubre, ¿cierto? Ahí están como esos 4 momentos en donde una gran tecnología, ahora se va a afectar el gremio panelero, luego, venga, espere, vamos a ver esto si sí o si no, y finalmente
vamos a tomar acción. Entonces, en este inserto yo les quiero hablar de esas dos retóricas. En primer lugar está el inventor que dice que su producto es innovador, ¿cierto? Que, pues como ya le concedieron la patente en Estados Unidos, pues es novedoso, ¿cierto? O sea, no hay duda de eso. Y que en realidad lo que va a hacer es renovar la industria azucarera. Y luego viene la otra retórica que es como la que usó Fede Panela y Dignidad Agropecuaria, en donde dicen la patente es una apropiación del conocimiento tradicional. O sea, ellos están tratando de patentar algo que ya existe, eso no es nuevo. Y además es un conocimiento tradicional, es decir, está protegido por otra normatividad, incluso que es unos temas ya del Ministerio del Interior, ¿ya? Y aquí, no, aquí el riesgo es que va a haber muchas familias afectadas porque cuando este señor patente la panela, va a inmediatamente obligar a los campesinos a que dejen de producir eso porque él la patentó. Esa era digamos, la retórica que se estaba usando para que la gente tomara partido, ¿vale? Entonces ahora viene el cuarto significado, y es que cuando uno pide una patente, uno tiene que prepararse para negociar, tanto tanto de forma positiva como negativa. Es decir, como solicitante, yo pido mi patente y lo que estoy buscando es tratar de negociar mi patente, de venderla, de licenciarla o de fabricar cosas propias con ello y prepararme para la defensa. Sin embargo, a veces las patentes atraen intereses de otra forma, como en este caso. Y en este caso, yo alcancé a hablar con algún abogado de Fede Panela, tal vez, me decía que nunca esta persona los contactó como para tratar de conciliar ni nada, sino todo se lo dejaron al proceso de la superintendencia, ¿ya? Entonces, se solicita la patente, los interesados hacen sus oposiciones y con oposiciones y todo, estas personas siguieron el proceso. Si se fijan, pagaron las tasas, la patente fue evaluada y al final negada, pero fue un proceso que se decidió en la superintendencia, ¿sí? Como una especie de arbitramento, digámoslo así, entre comillas, en donde no negociamos directamente, sino le dejamos a un tercero experto que haga la negociación por nosotros basado en su normativa. ¿Listo? Entonces, si uno pide una patente, hay que prepararse para negociar. Resulta entonces que siguieron apareciendo noticias y noticias que de cierta manera apagaron un poco el fuego, pero que en realidad fueron desinformaron mucho, ¿sí? Entonces, allá bueno, el Cubo no es una fuente precisamente muy confiable, pero sin embargo es una fuente de consulta muy grande en el país. Dice, buenas noticias, se cayó el trámite que pretendía patentar la panela. Es una noticia del 24 de agosto del 2020, ¿sí? Yo me pregunto de dónde sacaron esta información y quién les dijo que se había caído el trámite, si el trámite se acabó hace 9 meses, o bueno, 10 meses en enero, ¿sí? No hace 4 años. Eh, lo otro que salió es, FedePanel iniciará el proceso para reversar la patente que se entregó en Estados Unidos, ¿listo? Entonces, ya aquí la discusión empieza a pasar a otros territorios, literalmente a otros territorios en el mundo. Y es, un momentico, ¿cómo así que la patente se concedió en Estados Unidos? Resulta que uno puede internacionalizar una patente, ¿cierto? Así como les mostraba el proceso simplificado al principio, ese proceso funciona para cada jurisdicción. Digamos, es relativamente parecido, los tiempos cambian bastante, los costos cambian bastante, pero el proceso es relativamente similar. Yo voy, pongo unos documentos, pago unas tasas de registro, me revisan los requisitos mínimos, luego hay una publicación
que yo puedo escoger si es de entre 0 y 18 meses. Un periodo para oposiciones y para pago de tasas, me evalúan, decisión final. Digamos, por eso se llama simplificado. Entre la evaluación y la decisión final puede haber requerimientos que uno contesta, ¿sí? Es decir, oiga, esto no es novedoso porque encontramos otra patente. Entonces uno le dice, sí, sí es novedoso porque esa patente que ustedes encontraron es diferente por tal y tal cosa. Entonces ellos vuelven y evalúan y le dicen, no, encontramos otra patente y esto no es novedoso. Sí, sí es novedoso porque tal. Sí, es una discusión que se da, una discusión documental que se da con los evaluadores de patentes. En nuestro caso, con los evaluadores de la superintendencia. En caso de estos otros países, pues con sus propias oficinas de patentes. Entonces, cuando uno hace una solicitud inicial en cualquier país que esté adscrito al Convenio de París, como dice allá arriba a la izquierda, tiene 12 meses exactos para solicitar el registro o modelos de utilidad o de patentes de invención y para 6 dibujos, marcas y modelos industriales. Bueno, tiene 12 meses, es el punto que quería poner ahí. 12 meses. ¿Qué pasó con esta solicitud de la patente? El señor González huyó a la solicitud en 2017, 3 de noviembre, en Estados Unidos, hizo su solicitud inicial y antes de los 12 meses, obviamente 12 meses es el límite máximo, antes de los 12 meses, el 31 de octubre, o sea, 11 meses después, lo solicitó en estas otras jurisdicciones: Cuba, Costa Rica, Brasil, Australia, México, China, Perú, Europa y el PST. ¿Listo? Uno dice, bueno, sí, tiene sentido. Cuba y Costa Rica y Brasil seguramente producen caña. Australia tal vez es consumidor, igual que China, pues el país, uno de los países de los dos más poblados del mundo. Perú, no sé, se me ocurre que también puede ser productor. Europa consumidor. Y finalmente el PCT. ¿Qué es el PCT? El PCT es el Tratado de Cooperación Internacional de Patentes, que es un tratado internacional, como bien su nombre indica, al que no están adscritos todos los países, hay unos países adscritos, pero lo que hace el PCT, como bien dice arriba, es que puede entrar a fases nacionales hasta 30 meses después de la solicitud inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que si tuvo 12 meses al principio, el PCT le agrega 18 más. Si yo entro al PCT como solicitud inicial, que también se puede hacer, esto es para que lo tengan en cuenta, pues uno tiene los 30 meses, los 12 de París más los 18, ¿cierto? Ahí está, 30 meses desde la solicitud inicial. Entonces, en esos 18 meses siguientes, el señor estratégicamente entró en otras jurisdicciones. Por la lista que está ahí, yo diría productores de caña: Colombia, Ecuador, Nicaragua, Zambia y República Dominicana. Si ustedes ven ahí, están marcados con unos chulitos y con unas X. En Estados Unidos, en Brasil y en Australia, la patente ya fue concedida. Las X solo están en Europa y en Colombia. Eh, de pronto, si queda algo de tiempo, podemos mirar por qué la negaron en Europa ahorita, y en Colombia la negaron por un elemento administrativo. No la negaron porque se parezca a la panela, porque hayan puesto posiciones, la negaron porque se dejó de contestar un requerimiento. ¿Ok? Que detrás de eso puede haber más de fondo. No lo contestaron porque no tenían las herramientas suficientes para contestarlo, no lo contestaron porque de pronto sentían que había mucho desgaste y costo para contestar eso, ¿cierto? Yo les estaba diciendo ahorita que cada uno de estos países tiene unos costos. Hay que tener un respaldo económico fuerte para pedirlo en toda esta cantidad que hay acá. No hay muchas patentes que yo haya visto que estén solicitadas en tantas jurisdicciones. Yo en el fondo, ¿qué explicación le puedo dar a eso? La tecnología realmente tiene un potencial muy importante, ¿sí? No estoy diciendo que sea diferente o igual al de la panela, digamos que no me he metido todavía ahí, pero sí tiene un potencial de mercado muy importante, porque está en muchas partes, ¿sí?
Entonces, el significado 5 es hay que ser estratégico comercialmente, ¿sí? ¿Y estratégico en qué sentido? Y lo mismo, si recuerdan de pronto y estuvieron en la charla anterior, Andrés decía, las patentes te dan el derecho de fabricar, importar, evitar que otros, perdón, que evitar que otros fabriquen, vendan, importen. O sea, la patente no es un derecho de exclusión. No es que yo, por ser el dueño titular de la patente, tenga el derecho a, no. Me da el derecho a impedir que otros lo hagan. Y de ahí el miedo de los paneleros. Si al señor le dan la patente de mi producto, pues eso quiere decir que él nos va a impedir a nosotros fabricar, vender, importar, etcétera. ¿Listo? Entonces hay que ser estratégico comercialmente porque uno tiene que ver en dónde se fabrica y en dónde se importa y en dónde se comercializa. Entonces, por eso esa diversidad de países en las que el señor hizo la solicitud. Aquí aparece, no hay patentes internacionales, entonces me voy a volver un poquito acá. El PCT no es una patente, es una solicitud, ¿sí? Es una solicitud que me da unos plazos adicionales. Cuando esos plazos se acaban, esa solicitud ya, listo, termina. No da derechos, no se concede nada. Lo más parecido es una patente, es que no me acuerdo, hay una patente africana y está la patente europea. La patente europea no están todos los países de Europa, están, digamos que los que para nosotros son más familiares, y en cada país hay que pagar. ¿Sí? O sea, no es que yo tengo la patente europea y listo, no, para ejercer mis derechos en cada país, pues tengo que ir a cada país a presentar mis respetos en forma de dinero. Significado 6 y esto tiene que ver con lo anterior. Las patentes no se evalúan igual en todas partes, y aquí me hago una autocuña, una autopublicidad, y es con la misma persona con la que escribimos el artículo que les estaba mostrando de la controversia mediática, José Joaquín Montes. Eh, Escribimos este artículo en 2022, es la diferencia en la evaluación de los requisitos de patentabilidad entre países. Y es el caso de esta patente. ¿Por qué nos llamó la atención? ¿Y por qué de pronto la concedieron allá y no la concedieron aquí? En Estados Unidos no leen documentos en español para evaluar las patentes, primero. En Estados Unidos no leen documentos que no estén o en patente o en artículos científicos, segundo. Y en Estados Unidos, si no consultan esos, menos van a consultar otras fuentes o como la tradición oral o un video de YouTube o un manual, ¿sí? Que es en donde muchas veces los procesos como el de la producción de panela están inscritos. Y eso no es que esté bien o mal, simplemente hace diferente la concepción de la evaluación que hacen ellos a la que hacemos nosotros. En la superintendencia, esa búsqueda de antecedentes es mucho más detallada. Allá investigan tesis, investigan videos, he visto en requerimientos videos de YouTube, he visto en requerimientos manuales, he visto en requerimientos artículos científicos, he visto requerimientos patentes en español, en inglés, en chino, etcétera. ¿Sí? En Estados Unidos, muy probablemente si la patente no está en inglés, y digamos que no quiero hacer aquí como muy restrictivo, pero probablemente si no es una patente de Estados Unidos, es poco probable que la consulte. Poco probable, no quiere decir que no. Pero entonces ahí está que en cada país la evaluación es diferente y por eso es que en unos países la van a conceder y en otros no. Esta es la resolución de la negación de la patente, ¿cierto? Ahí está el expediente, el número, y ahí está lo que les contaba ahorita. Transcurrido el plazo establecido, no se dio respuesta al requerimiento en mención. Resuelve, artículo 1, denegar la patente, que se llama tal, que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Patentes PCT. Entonces yo les estaba contando ahorita, ¿por qué se publicó tan rápido esta patente? Pues porque ya estaba publicada en otros lados, ¿sí? Entonces aquí no había necesidad de extender tanto el plazo de publicación, sino acelerar el proceso, ¿cierto? Publíqueme eso rápido, que yo quiero que me evalúen eso rápido y vamos para adelante.
¿Qué pasó dentro de este? El de la izquierda es un pantallazo de la base de datos de la superintendencia en donde uno puede consultar todos los documentos, desde lo que se solicitó, desde lo que Dignidad Agropecuaria les envió como oposición, desde Fedepanela también hizo una oposición. En esas oposiciones lo que ellos decían era con diferentes argumentos que era el mismo proceso, ¿cierto? Digamos, había argumentos como se va a afectar a los campesinos, el gremio panelero está en riesgo, pero los argumentos realmente poderosos para las oposiciones de una patente son los argumentos técnicos. Entonces era una comparación de las descripciones y de las reivindicaciones de esta patente frente al proceso real de la panel, ¿correcto? Efectivamente, la superintendencia hizo un requerimiento. Estas personas lo contestaron y este fue un segundo requerimiento en donde dijeron, no, saben que ya no contestemos eso, dejemos eso así. Colombia no fue. Eh, Mucho desgaste tal vez, costos, porque aunque uno como ciudadano puede presentar una patente, normalmente la gente se asesora, ¿correcto? Se asesora de expertos que redactan patentes, tradicionalmente firmas de abogados o, o redactores de patentes independientes. Pero se asesoran porque, digamos, le temen precisamente a estas cosas del proceso, ¿sí? A ese ir y venir de requerimientos y respuestas, de cambios en las reivindicaciones, de todas esas cosas que pueden ser un poco complejas porque mezclan el lenguaje técnico con el lenguaje legal. Entonces, esa parte es un poco difícil y por eso es que muchas veces es una recomendación, pues, asesorarse de expertos, aunque uno lo pueda hacer uno mismo. Otra cosa importante, uno solo puede pedir patentes donde uno es nacional, ¿sí? Entonces, yo puedo pedir mi patente aquí, pero si me voy a Estados Unidos, allá sí necesito contratar a alguien de Estados Unidos que haga el proceso por mí. Si viene una persona natural, pero pues preferiblemente un agente de patentes o una firma de abogados que sepan los procesos, porque los procesos, aunque son parecidos, no son iguales, como ustedes se dieron cuenta, y se necesita de alguien que sepa manejar la cosa en esos otros lados. Entonces aquí vamos a los requisitos para solicitar una patente. Digamos, bueno, aquí me equivoqué, en realidad no es solicitar. Los requisitos para que le concedan a uno una patente, ¿sí? Eso está en la decisión 486. Los requisitos son estos tres que están aquí a la izquierda, son la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Siempre van a hablar de esos tres. No es para solicitar, uno puede solicitar cualquier cosa. Para que se la concedan a uno, y por eso me equivoqué aquí en el título, hasta ahora lo pienso, tiene que tener esas tres. O sea, en la evaluación que los evaluadores de la superintendencia hacen o los examinadores de patentes de la Oficina de Patentes de Estados Unidos hacen, evalúan estos tres. La novedad es que no esté comprendido en el estado de la técnica, que el estado de la técnica es todo lo que ha sido acceso al público por una descripción escrita u oral. Entonces ahí es donde yo les digo, en la superintendencia son más rigurosos en ese sentido, en buscar más antecedentes de una forma más juiciosa, ¿sí? Se tienen en cuenta los antecedentes internacionales. En Estados Unidos, incluso en algún momento, la novedad era que no estuviera, la novedad se medía en Estados Unidos y fin. Y esto me hace pensar en algo que, aunque les he mencionado, no lo he dicho explícitamente, y es, estos requisitos se evalúan a nivel internacional. ¿Sí? A pesar de que mi patente me la van a conceder acá, lo que ellos buscan es que en ninguna otra parte del mundo, incluido acá, por supuesto, haya en el estado de la técnica algo parecido publicado a través de una descripción escrita oral, que algo parecido que algo igual se haya usado, comercializado antes de la fecha de presentación. Esa es la novedad. El segundo es el nivel inventivo. Y el nivel inventivo es un poco más, es un poco más subjetivo, un poco más abstracto. Digamos, en la norma está, pero mi mensaje es que todo es subjetivo, pero no se lo vayan a decir a los abogados y a la gente de la superintendencia porque les van a decir, ahí está el manual, eso no es subjetivo. Todas las evaluaciones son subjetivas porque si yo hago una búsqueda y otra persona hace otra búsqueda, vamos a encontrar cosas diferentes.
Pero bueno, digamos, no me quiero meter en esas cuestiones filosóficas acá, pero después si les gusta el tema, me busquen y charlamos. Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia, esa invención no hubiese sido obvia. Entonces, por ejemplo, una patente de química la evalúa probablemente un químico y se pone en los zapatos de un químico experto en esa materia que se está patentando y dice, oiga, sí, eso, yo no hubiera llegado a eso, así hubiera leído este artículo y esta tesis, no es tan obvio llegar a eso que están solicitando ahí. Ese es más o menos el análisis del nivel inventivo, para que se den cuenta que, porque digo que es subjetivo. Y el tercero es el que más me gusta, porque es el que, digamos, el que más se da por sentado, pero a la vez es el más difícil, y es la aplicación industrial. La invención tiene aplicación industrial cuando el objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Y es algo de lo que adolecen mucho las universidades, y a veces los inventores independientes. Y es, por supuesto que eso se puede producir a nivel industrial. Bueno, ahora vaya y produzcalo, vaya y consiga una empresa que esté dispuesta a invertir todo el dinero que hay que hacer para escalar la tecnología y producirla a nivel industrial. Entonces, este se da por sentado porque a veces se parece muy obvio que se puede hacer a nivel industrial, pero a la hora de la aplicación y el escalamiento, el desarrollo tecnológico, el dinero que hay que invertir es un poco más difícil. Entonces, aquí viene el séptimo significado y es hay que tratar de asegurarse que los requisitos se van a cumplir cuando uno solicita una patente. Por supuesto, uno no puede saber eso porque el proceso es largo y, y hay muchos antecedentes, pero lo que uno tiene que tratar de hacer es, antes y durante el proceso de redacción de la patente, se deben hacer búsquedas. ¿Cómo se prepara una patente? Y aquí vuelvo a mi grafiquito inicial donde les decía, este es el proceso simplificado y aquí al principio, antes del registro, había una palabra que decía preparación y estaba en blanco. Bueno, esto es lo que va en esa preparación también de manera simplificada. Establecer quiénes están involucrados. Y esto creo que Andrés también lo mencionó en la presentación anterior. Eso es lo primero. Antes de pedir una patente tienen que saber quiénes son los inventores y quiénes son los titulares de eso, porque eso es clave, ¿sí? Si hay instituciones, siempre van a tener que haber acuerdos. Si hay varios inventores, tienen que mirar a ver si se hicieron aportes intelectuales. Es un tema bien complejo. Lo segundo es entender lo que se quiere proteger para hacer unas buenas búsquedas y unas búsquedas rigurosas y finalmente redactar el documento. Esta es la reivindicación de la patente, de la famosa patente de la panela, que al final no es un proceso de un producto, sino de un método. Método para procesar una cantidad de cañas, ¿cierto? Para producir un concentrado a base de caña rico en policosanol. Y esa era la palabra clave para buscar esa patente, policosanol, a través de un sistema de procesamiento de productos, de jugos de caña que tiene los siguientes procesos. Entonces ahí yo subrayo un poquito como para que no se enreden con todo eso que dice ahí. Triturar las cañas, extraer el jugo, filtrar el jugo, estabilizar el pH, flocular el jugo, evaporarlo y extraer el concentrado. ¿Se parece al proceso de la panela? Por supuesto que se parece, ¿sí? Lo que pasa es que hay que entrar en los detalles finos para ver si esto es un proceso idéntico o parecido, ¿sí? Porque entonces si es tan obvio, ¿por qué los paneleros no lo han hecho? ¿O por qué Fede Panela, que se supone que fomenta la innovación en los paneleros, nunca se ha dedicado a explorar este otro tipo de alternativas si es tan parecido a la panela y parece ser tan revolucionario? Entonces ahí es donde está mi crítica al tema de nos van a afectar, sin embargo, pues no vamos a hacer nada más, no vamos a hacer un tema de innovación, de cambio, de mejora, de si está tan difícil el mercado de la panela, ¿por qué no intentamos otras cosas si ahí hay un dinero de fomento? ¿Sí? Ese es el tema. No es un tema con los campesinos, ni mucho menos. Ellos están ahí en su día a día tratando de sobrevivir. Es un tema más con las instituciones que dedican a fomentar la innovación, pero al parecer no tanto. Entonces aquí viene el significado 8 que es ser estratégico en la redacción.
Una patente debe ser lo suficientemente clara para describir la tecnología, pero lo suficientemente ambigua para que haya un margen de acción. ¿Qué es patentable? Digamos rápidamente, patentes que sean de producto o procedimiento y que no es patentable, eso lo dijo Andrés hace un rato, los descubrimientos, las teorías científicas, los seres vivos, las obras literarias, las reglas de juego, los programas de computador, precisamente, y las formas de presentar información. Entonces, sabiendo que es patentable y que no, mi significado no es, no todo se patenta, no hay necesidad de pedir patentes para todo, porque también hay otras formas de proteger los derechos de propiedad intelectual, que son los diseños, los secretos, los derechos de autor y los derechos de obtentor de variedades vegetales, que pueden llegar a ser complementarios, ¿cierto? Es decir, como bien decía en la presentación anterior, un software se puede patentar, sí, algunas cosas, y también se puede proteger por derecho de autor y se puede proteger el diseño de la interfaz y cosas de esas. Entonces son complementarios en algunos casos. Digamos, en estos casos puede ir el producto acompañado de una marca. Entonces van de la mano. Finalmente, y este es mi último, digamos que me quedó bonito porque me quedó como un decálogo. Voy a ver si algún día lo saco de manera más didáctica. La patente no se ejecuta sola. Entonces, el hecho de que me concedan una patente no quiere decir que eso se va a, que los derechos se van a, digamos, los derechos sí me los conceden, pero que eso se va a hacer solo, es decir, que nadie me va a copiar por tener una patente, no. Ahí es donde está la parte difícil y es una palabra que yo puse aquí ejecuta, pero me gusta más la palabra en inglés, que es enforcement, porque la palabra enforcement me hace pensar en que hay que, pues, hacer como cierto esfuerzo para como reforzamiento, bueno, sí, es que no tiene la traducción que me da es ejecuta y no me gusta tanto. Enforcement me hace pensar en que yo tengo que coger eso y empezar a mirar a ver si alguien está haciendo con lo mío y decirle, oiga, ven, yo tengo patentado eso, por favor, no lo haga. Entonces, finalmente y como conclusión, la patente se parecía, sí, si la hubieran concedido, yo lo que creo es que los paneleros no hubieran estado nunca en riesgo porque si lo hubieran concedido quiere decir que era algo diferente, ¿vale? Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos David, desde el programa de egresados. Estamos muy complacidos por tu charla, de hecho muy interesante y se nota que dedicaste bastante tiempo y eres muy experto en el tema. Bueno, me gustaría saber si tenemos algunas preguntas, alguien que quiera levantar la mano y participar por voz o alguien que nos quiera hacer alguna consulta por el chat. Estamos atentos. También ya se colocó el enlace para evaluar. Tenemos por aquí algunos comentarios. Isabela, muchas gracias. William, muchas gracias. Camilo Andrés, muchas gracias. Realmente muy buena charla. Muchas gracias, muy interesante todo. Muy amable. Por aquí hay una Gracias. pregunta. Pablo Andrea nos dice, ¿por qué consideras que no se afectaba al sector panelero? Bueno, esa es una excelente pregunta. No es que yo no es que yo considere que no se afectaba. Lo que yo digo es, si hubieran concedido la patente, hubiera habido muchas más herramientas, habría habido más herramientas para decir, venga, esta persona no puede impedir que personas que van haciendo su trabajo desde hace más de 60, 70 años y que además están protegidos por la ley 40, eh, sigan haciendo su trabajo, sigan haciendo sus productos. ¿Dónde sí hubiera podido haber una afectación? Y es, si esta tecnología se parece tanto a la de la panela, pues sí es un proceso que eventualmente los paneleros pueden haber tomado para hacer innovación y es, digamos, de ahí mi crítica. Eh, es decir, no es que directamente se afectara el producto panela como tal, al sector de pronto sí, porque es una oportunidad inexplorada, que incluso, y aquí digamos, les mando yo mi sugerencia y yo qué haría. La patente la negaron, paneleros, vamos a producir eso, ¿sí? O sea, ahí está el negocio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si los paneleros producen eso, pues no lo pueden exportar a Estados Unidos porque allá la patente sí está protegida.
no lo pueden exportar a Brasil porque también la patente está protegida y en Australia. Pero, por ejemplo, sí lo pueden exportar a Europa, donde la patente tampoco no siguió el proceso. Entonces sería muy interesante eh, meterse por ahí con eso. Porque, ¿se acuerdan? Yo les decía, el sistema fomenta la innovación. Pues ahí está, una patente negada es una oportunidad increíble para innovar. Porque no está negada porque no funcione, sino porque en teoría es algo parecido a lo que hay acá. Bueno, por aquí Astrid nos dice, Lidia Astrid, muchas gracias. Paula Andrea nos dice, se generó una oportunidad, muchas gracias. Y Ever de Jesús nos dice, o sea, podemos seguir tomando agua panelita Por como supuesto. la principal alimento del pueblo colombiano. Listo. Si tenemos alguna pregunta, profesora Yasmín, adelante. Sí, creo que William Darío, buenos días, Jefferson, muchas gracias. Creo que William Darío había pedido primero la palabra. Sí, gracias, profe, muy amable. Sí, sí. Carlos David, tengo una duda, bueno, un comentario. Me parece muy claro lo que dices con respecto a las opiniones y esa distancia, ese teléfono roto que hay entre la parte científica y lo que llega a las noticias. Sin embargo, me surge una duda. Esta parte de patentes, ¿crees tú que podría, como opinión, pienso yo, podría ser algo que genere o que aumente mucho más esa brecha que hay entre países desarrollados y países en vías de desarrollo? Porque ese músculo financiero que tú mencionas con respecto a lo que presentaste en este caso, nos deja muy, muy, muy lejos en posibilidades. Y eso pues preocupa cada vez más, ¿no? Por supuesto, sí, muchas gracias por el comentario, porque en efecto pienso que así es. Nosotros tenemos un sistema de propiedad intelectual que es bueno, pero está en crecimiento. Digamos que al lado de sistemas como el de Estados Unidos estamos todavía muy pequeños, yo diría de pronto ingenuos en el sentido en que no tenemos tanto bagaje ni tantos casos para analizar. Y efectivamente creo que lo que hace eso es muchas veces la gente busca sistemas de protección más robustos como el de Estados Unidos o el de Europa, y eso hace que en esos sistemas haya muchas más facilidades para tomar esto y continuar con la innovación a partir de elementos que ya están. Otra cosa interesante es que si uno busca patentes en Google Patents, es más difícil encontrar las patentes colombianas que las de Estados Unidos, y eso hace que nuestra tecnología tenga menos visibilidad. Entonces son diferentes aspectos, y creo que sí, que es muy acertado el comentario. Yo creo que son elementos que aumentan un poquito la brecha de desarrollo tecnológico por ahora. Sin embargo, pues como siempre, tratamos de ir ahí, eh, de apegarnos un poco. Esos tratados internacionales vinieron también con el TLC. Son cosas digamos que lo voy a poner en estos términos, tal vez no son los más adecuados, pero que nos obligaron a acogernos a esos términos para poder entrar en ciertos negocios del TLC. Entonces, pues es importante saber que siempre pues hay sistemas un poco más robustos y que tienen un poco más la sartén por el mango. Y sí, probablemente aumenten la brecha. Vale, muchas gracias. Muy amable, Carlos David. Gracias, Listo. Jefferson, no me demoro. Sé que están. Adelante, adelante. Profe, Vale, tranquilo. muchas gracias, Carlos David, muchas gracias por la presentación, muy interesante todos esos aspectos que comentas. Yo te iba a decir, ¿cuál piensas tú que sería el principal motivo por el cual la patente se hizo débil en Colombia para que pudiera ser negada? Y si no se pueden emprender con esas que han sido concedidas afuera algunos procedimientos para nulidad. Digamos que la principal razón por la que fue negada aquí, a pesar de que se negó por un tema administrativo, fueron las oposiciones. Los esfuerzos de Dignidad Agropecuaria y de Fedepanela por dar sus argumentos técnicos, y bueno, y también
por el trabajo de los examinadores de patentes que ya teniendo esos antecedentes no los podían desconocer, pues hicieron que el proceso tuviera más trabas, requerimientos, y esos ires y venires, pues para un solicitante son desgastantes en tiempo y dinero. Entonces efectivamente esos esfuerzos de los interesados hicieron que el proceso se cayera. Se puede hacer como afectación, perdón, acciones frente a las patentes concedidas afuera, sí. Lo que pasa es que son temas costosos, y que eventualmente tocaría ver cómo lo evalúan estas mismas oficinas, eh, porque la persona puede seguir contestando efectivamente decir, mire, es que efectivamente esto es diferente por esto y esto y esto. Digamos que yo no me he sentado, no he hecho la tarea eh, técnica de hacer la evaluación punto a punto, porque me he dedicado como a analizar el tema desde otras perspectivas, pero desde lo técnico sería muy interesante verla, a ver si efectivamente es tan igual o no, porque entonces ahí ya uno tendría muchos más argumentos, como desde Fedepanel, Dignidad Agropecuaria y otras instituciones que se quieran meter, no sé si Ministerio del Interior o cosas así, pero sí se pueden hacer. Lo que pasa es que eso va a tardar, es demorado, es costoso. ¿Yo qué haría y por dónde empezaría? Pues ir a donde el señor y hablarle, preguntarle como, venga, ¿usted dónde sacó esto? Miremos el proceso. Ah, sí, sí es diferente, sí es igual. Pues para eso está público, sí, es decir, eso se puede hacer. Puede que el señor diga que no, pero se puede. Sí, muchísimas gracias. Sí, por lo general es que afuera, lo que pasa es que en nuestro país las oposiciones se hacen antes de la concesión o rechazo, pero en los países afuera las oposiciones se hacen tal vez después y llegando a acuerdos, ¿no? Entonces, Ujú, a lo sí, mejor la patente es una oportunidad para los paneleros aquí para llegar a acuerdos con esa persona y pues que no queden excluidos, ¿sí? Por lo general es lo que se hace afuera del país. eso, sí, completamente. Gracias, Gracias, profe. gracias, gracias, muy amable. Felicitaciones. Listo, muchas gracias, profe, también. Por aquí tenemos dos preguntas. En el caso de los paneleros, ¿aún podrían generar un conjunto de las patentes defensivas o con el rechazo ya se genera un registro de procesos existentes? Bueno, digamos que esos procesos ya tienen hay un requisito y es la novedad, ¿no? Y estos procesos que ya tienen una tradición oral y escrita muchas veces en manuales y en otras cosas, en tesis probablemente, pues eso ya está publicado, entonces seguramente no lo pueden patentar porque pues ya no sería novedoso. Eh, no se genera un registro de los procesos existentes tampoco. Ahí, digamos, lo que ellos tienen es que hacer como ese enforcement que yo les decía, que, digamos, en el caso del gremio panelero, pues hay muchas instancias para que estas personas no hagan uso de esa tecnología. Porque, sobre todo porque están asociados al gremio azucarero y en la ley 40 dice que los azucareros no pueden producir cosas parecidas o iguales a la panela. Vuelvo a lo mismo, tocaría ver qué tan parecido no es el proceso desde lo técnico y el producto que se obtiene para ver si podrían o no. Pero digamos que no se puede patentar ni tampoco hay un registro de esas técnicas y procesos porque ya es algo que tiene una tradición que está documentada incluso. Bueno, listo, Carlos David. Última pregunta. ¿Quién y cómo se controla que panela producida bajo esa patente en países como Brasil o Estados Unidos no se exporte a Colombia? Lo pregunto por el tema de precios, competencias. Gloria Cecilia. Uy, esa es una pregunta que es muy buena y la verdad no tengo una respuesta porque no lo sé. Yo me imagino que hay instancias desde el ProExport podría estar, digamos, no como control, pero sí como apoyo, puede estar ProExport, Fedepanela debería estar, de pronto alguna instancia, Ministerio de Agricultura podría estar por ahí metido. Eventualmente se tendrían que hacer también cosas con la Superintendencia de Industria y Comercio. Eh,
digamos que es una pregunta, ahí me corchaste porque no lo tengo claro. Nunca me había sentado como a pensar en eso y es una muy buena pregunta porque valdría la pena verlo, pero entonces la quedo debiendo. Listo. Carlos David, de nuevo muchas gracias a todos los asistentes. Por acá William Darío nos dice que excelente presentación y muy buen Muchas nivel en gracias. general de toda la serie en el evento. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la última charla de nuestro evento de propiedad intelectual. Que estén muy bien. Gracias, Carlos David, feliz tarde, chao. gracias. Prepárate para sumergirte en una historia fascinante. En el año 2006 nació el programa de egresados de la UNAL para impulsar el crecimiento de nuestros egresados, brindándoles beneficios y nuevas oportunidades. Desde hace 6 años hemos alcanzado metas extraordinarias y creamos la más valiosa red de profesionales del país. Por primera vez, el programa formó parte del Plan Global de Desarrollo. La red nacional se consolidó y en el año 2021 abrimos las puertas a la primera feria laboral virtual con más de 5.000 participantes y más de 2.000 vacantes para nuestros profesionales UNAL. En su segunda versión, este escenario superó las expectativas. Contamos con más de 7.000 vacantes y la participación de más de 6.000 profesionales unalistas. No paramos, fortalecemos vínculos, creamos políticas y nos expandimos a más de 170.000 miembros. Creamos nuevas alianzas con diversos beneficios en productos y servicios para nuestros egresados. Somos la red de la comunidad de egresados UNAL. Nuestro camino continúa y nuestros propósitos crecen. Síguenos para conocer más sobre nuestros logros, nuestros próximos eventos y otras acciones. Sigamos creciendo y construyendo sueños UNAL. Somos comunidad, somos egresados UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.